Cierren sus micrófonos. Podemos arrancar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan. Mi nombre es Mónica Meirelles, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y estamos aquí en el tercer encuentro Norte-Sur Global del CISAN y el IEC. Y la mesa de ahora es la presentación del libro Financiarización, Securitización y Crisis, la experiencia estadounidense de Claudia Maya, quien es una de las coordinadoras de ese encuentro. Entonces nos acompaña la autora, quien va a arrancar haciendo um primeiro comentário contando-nos um pouquinho da história do livro e como lo preparou, e depois esse Roberto Soto, professor da Universidade Autônoma de Zacatecas, dará seus comentários e finalmente eu. Serão 20 minutos cada um e depois estamos abertos para perguntas e respostas para a autora, que a autora nos comente seu trabalho, não? Então, sem mais, le passo a palavra a Cláudia Maia, para que ya pueda, como se dice, empezar su presentación. Mientras yo hago una brevísima semblanza de Claudia, y para no tomar más tiempo, solo diré eso, que Claudia es doctora en Economía y investigadora del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Entonces, sin más, ya le paso la palabra a Cláudia para que em 20 minutos nos cuente um pouquinho de su trabajo. Cláudia, la palabra es toda tuya. Sí, muchísimas gracias a todos los fieles que nos siguen acompañando en este último día de actividades y en la penúltima actividad de nuestro tercer encuentro. Como parte de él, pues tenemos la presentación de mi libro, que ya se los habíamos prometido desde el año pasado, en el segundo encuentro. Finalmente vio la luz a pesar de todos los problemas de la pandemia y demás. Pero bueno, tenemos en este libro lo que intento hacer, más bien, cómo nace la inquietud por presentar o por avanzar en esta investigación, porque fue una investigación. Una fue mi propia experiencia en la Universidad de Kansas City, con pues enseñanzas de Randall Wray, de John Henry, de, ¿por qué no? Del doctor Kregel, sobre el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es la participación cuál es el papel del dinero en la economía? ¿Qué papel juegan los mercados financieros? En general, toda la teoría del modern money. Además, durante la crisis financiera estadounidense 2007-2008, estaba yo estudiando en esta universidad y me toca vivir parte de la crisis, ¿no? Esto también crea en mí algunas preguntas de cuál es el vínculo entre las crisis financieras y el dinero, y particularmente el dinero endógeno. Dicho esto, estas inquietudes tratan de resolverse en este libro. Finalmente, la investigación en el posgrado de Economía durante la culminación del doctorado, pues entro a trabajar estos temas sobre financiarización, sobre qué es la securitización, el papel de los grandes conglomerados en las crisis, ¿no? Y en los mercados financieros internacionales. Y ahí todo el background que había yo logrado hacer con Minsky, leyendo a Minsky, leyendo a Rochon, leyendo también a Robert Gutman, pues me ayudaron a aterrizar algunas ideas. Entonces, el libro se titula Financiarización, Securitización y Crisis, la experiencia estadounidense, y creo que vino muy ad hoc a mi trabajo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, donde ha tenido buen acogimiento. Este libro se publica por parte del CISAN, que es un centro
en la propia UNAM. Entonces, el libro tiene 4 capítulos, que es dinero, crédito y ganancia financiera y cómo se vinculan entre ellos. El otro capítulo es cambios en la economía estadounidense en la posguerra y el creciente dominio de las finanzas, crisis financieras, flujos de efectivo en la dinámica de la financiarización, es el tercer capítulo. El cuarto capítulo es transformación de los mercados financieros estadounidenses y la estrategia de competencia de las corporaciones financieras. Y finalmente terminamos con innovación financiera, crédito y securitización. Es importante recalcar que el libro trata de hacer como un rastreo de dónde surge la financiarización, en qué prácticas se arraigan esta actividad. Y también tiene otra virtud que tratamos de hacer una lectura histórica de este proceso y además el tratar de escribir de forma comprensiva para la gente tanto que conoce de finanzas como que no conoce de finanzas, ¿no? Que pudieran tener una idea clara de estos procesos de economía financiera que muchas veces son inaccesibles para los estudiantes que no son de economía. Entonces, yo como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tanto en la licenciatura como el posgrado, me he dado a la tarea de impulsar estos temas allá y había tenido ese problema, ¿no? Que no les costaba trabajo entender este tipo de fenómenos. Entonces, parte de los objetivos del libro era que fuera comprensible. Y dentro de los objetivos propios del libro está el analizar los cambios en el sistema financiero estadounidense a raíz del uso de las innovaciones financieras y particularmente la securitización después de la década de los 70, porque la securitización y la financiarización no nace en los años 90 ni en los 2000, sino que tiene sus inicios a finales de los años 70 y va muy relacionado con algunas crisis financieras que se presentaron en Estados Unidos. El otro punto, el otro objetivo importante que tiene el libro es analizar el comportamiento y las estrategias de competencia de la banca de inversión y posteriormente de la banca comercial a raíz de todo el proceso de desregulación que tuvo un papel importantísimo en la configuración del sistema financiero actual estadounidense. Es también, ¿y por qué la experiencia estadounidense? Pues porque es ahí donde se gesta la financiarización, al menos en esta etapa que conocemos, en esta etapa relativamente contemporánea o de posguerra, digámoslo, que conocemos de la financiarización, porque hay todo un debate de que si la financiarización es, digamos, otra etapa del capitalismo o a lo largo del capitalismo se han presentado distintas etapas de financiarización de la economía. Entonces yo trabajo prácticamente desde la posguerra, donde se muestra, donde el papel de la innovación financiera y la activa competencia entre los grandes conglomerados, pues dan surgimiento y le dan profundidad y alcance a todo este proceso de securitización, innovación y posteriormente se detona la crisis financiera que conocemos, ¿no? ¿Qué es el dinero endógeno? Para poder entender estos fenómenos tenemos que entender qué es el dinero, particularmente entendido desde las teorías heterodoxas. ¿Qué es el dinero? La moneda o dinero como tal es una institución social sujeta a transformación histórica constante que afecta intensivamente la actividad de los procesos, las instituciones y los agentes económicos. El dinero es endógeno y está en el centro de la actividad económica y adquiere formas y espacios en un tiempo determinado en las relaciones y estructuras sociales. Se oyó muy post-keynesiano, efectivamente. Tomo la idea de Keynes, donde el dinero es central a la economía, una economía monetaria, y las formas que este dinero adopta, porque no siempre va a ser en este dinero fiduciario, el dinero como es concebido
dentro del marco teórico post-keynesiano, particularmente minskiano, el dinero puede tomar cualquier forma. Entonces, aquí la innovación financiera toma un papel relevante en la creación de liquidez, en la idea de Minsky que nos enseña y que más adelante, y que bueno, creo que es una de las cosas que más disfruté de hacer este libro, tratar de indagar en Minsky cómo veía el dinero, ¿no? No es una visión antropológica, no es una visión tampoco histórica, sino es una visión mucho más pragmática y definida, o más bien orientada hacia el análisis de los mercados financieros y la creación de liquidez, donde también el dinero endógeno no pierde sus características, ¿no? Entonces, en una primera instancia, el dinero es una criatura del Estado, pero sin duda es utilizado, generado y se propaga por los bancos a través del crédito e innovación financiera. El segundo punto es que la innovación financiera es una forma de dinero y es central al esquema de financiarización, y creo que este es uno de los principales aportes del libro. En este esquema, ¿no? Donde el dinero se convierte en el dinero, digamos, se convierte como la principal vía y las ganancias. ¿Cuál es el vínculo entre dinero y ganancias? Vemos que la financiarización ha venido cambiando la lógica de las ganancias en la producción y se ha transferido a los mercados financieros, y esto fue muy, muy obvio desde los finales de los años 70 y finalmente tomó toda la fuerza durante los años 90, finales de los 90, los 2000 y la segunda década de este siglo, ¿no? Los mercados financieros se han convertido en la principal fuente de ganancia a través del incremento de las operaciones financieras fuera de balance de los bancos, el crecimiento de los mercados derivados, que ya Roberto nos dará algunos comentarios, el crecimiento de la banca paralela o del shadow bank y el manejo de las tesorerías de las corporaciones a través de la innovación financiera y todo lo que implica el manejo del riesgo. Y así también el crecimiento del valor accionario como principal fuente de ganancia de las corporaciones. Estos no son fenómenos nuevos, estos fenómenos se gestan desde los años 80. Finalmente, ¿me escuchan? Sí, sigue, Clau. Ok. Finalmente, el cambio en la estructura financiera en Estados Unidos también tiene también esta nueva modalidad de gestión financiera desemboca en este cambio de la estructura de estructura financiera de los Estados Unidos, ¿no? Donde se va gestando a lo largo de las décadas de los 70 y 80 a través del proceso de desregulación e innovación tecnológica y financiera. Este punto es fundamental porque el mismo Estado fue una propuesta de los bancos hacia el Estado, y el Estado reaccionó al ir desregulando todo el sistema financiero estadounidense, digamos a nivel estatal y bueno, y después a nivel total, a nivel país, a nivel de prácticas, es decir, que los bancos comerciales pudieran hacer actividades de bancos de inversión, que además había estado prohibido por muchos años, desde prácticamente la crisis del 29, para evitar precisamente crisis, ¿no? Bueno, pues esa fragmentación que había entre banca de inversión y banca de banca comercial se desdibuja, digamos, esa separación por el creciente proceso de desregulación. Las prácticas en que incurrieron las firmas y los bancos durante la expansión de la economía producen una condición creciente de fragilidad financiera, tornando a la economía muy susceptible a cualquier eventualidad financiera. Y eso ya nos los enseñó Minsky al cansancio, que son ¿cuál es el origen de las crisis? Pues las crisis es precisamente ya sea la expansión o contracción de la liquidez, que inhabilitan la posibilidad de hacer ganancias, ¿no? Y que requieren nuevamente, digamos,
innovaciones tecnológicas que regresen liquidez al mercado cuando el crédito se contrae. Entonces, esta parte creo que la trabajo a fondo dentro de uno de los capítulos y creo que es muy importante el vínculo, entender entre la innovación financiera y la crisis, el manejo del riesgo que se da a través de la innovación financiera y cómo, lejos de prevenir las crisis, la innovación financiera puede detonarlas mucho más aceleradamente. Esa parte se trabaja. Y bueno, también por ahí argumento que bajo la lógica de la financiarización, las corporaciones financieras y no financieras buscan obtener mayores ganancias de manera inmediata mediante el proceso de titulación, fusiones y adquisiciones y la administración de activos y pasivos en los mercados financieros bajo condiciones de alto riesgo. Entonces esto alteró la forma tradicional de operar del capitalismo, reorganizando la industria financiera y no financiera, la generación y distribución de las ganancias, pavimentando el camino para una nueva crisis, ¿no? Es decir, toda la actividad financiera no solamente se remonta al sector financiero, sino que esta permea toda la economía en su conjunto, es decir, la producción, el volumen de trabajo que se puede generar, inclusive la demanda y la oferta, ¿no? Los mercados, la dinámica de las finanzas permea y parece que dirige toda la actividad económica, no nada más nacional, sino global. Y bueno, ya para algunas paradojas que encuentro en el libro, bueno, que no el libro, sino al estudiar estos fenómenos encontramos que a la par que los mercados financieros se inflan, su aparente éxito se contrasta con la falta de inversión en la industria, donde lejos de concentrar recursos en la renovación industrial, la industria financiera se utiliza para dirigir recursos de las tesorerías de las empresas a los mercados financieros, ¿no? Y otra parte muy importante fue la sustitución del crédito por los mercados financieros. Los mercados financieros habían surgido, o en un momento se permitieron para apuntalar al capital industrial, ¿no? Pero los mercados financieros cambiaron al capitalismo mismo, donde la lógica de los mercados viene a sustituir al crédito y ya no financia, ya no tiene ese objetivo con el cual podía ser su razón de ser, apuntalar al capital industrial. Entonces ahora tenemos las finanzas financiando finanzas en esta nueva lógica de la financiarización. Dentro de las conclusiones tenemos que la titulación o securitización, que por ahí trabajamos creo que el penúltimo capítulo, ¿no? Cómo surge, cómo se utiliza, y hacia dónde avanza. El capítulo, el libro no abarca hasta después de la crisis 2007-2008, se enfoca en trabajar la década de los 80s, 90s, se asoma a los años 2000, un poco discutimos cuáles fueron los orígenes de la crisis 2007-2008, pero no se hace más trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que decir, los mercados cambian constantemente, las circunstancias cambian constantemente, entonces es necesario hacer un segundo libro que ya por ahí estaremos pensando, ¿no? Pero dentro de las conclusiones, para entender los orígenes de estos fenómenos, para entender el papel del dinero, no solamente como dinero fiduciario, sino como innovación financiera, creando liquidez y por lo tanto siendo un medio de pago, al menos en los mercados financieros y por lo tanto con las características de dinero. Entonces la titulación o securitización ha revolucionado los mercados en las estructuras financieras de Estados Unidos. Los mercados financieros se convirtieron en una fuente de liquidez y en una fuente de ganancia a través de la innovación financiera.
Esta fuente de ganancia no es una generadora de un excedente, sino por contrario, es una forma de achicamiento del mismo a través de las altas tasas de interés sobre la economía productiva y las continuas crisis financieras. Creo que este tercer punto de conclusiones se trabaja bastante en el capítulo 2. Y bueno, creo que hay algo de contribución a entender cuáles han sido los efectos de la financiarización en la dinámica económica en general. Y finalmente, la innovación financiera también limitó los alcances de maniobra del Banco Central. Y creo que este punto es muy importante porque nosotros insistimos en seguir utilizando políticas monetarias y políticas financieras como elementos contracíclicos para tratar de reactivar el dinamismo económico, cuando la propia dinámica de los mercados financieros limitaron desde hace mucho el alcance de la implementación de políticas, ya sea contracíclicas, y, y esto nos lleva a pensar, por mucho que haya una intervención política, digamos, un big government y un big bank, en la dinámica actual de los mercados financieros, esas dos políticas quedan nulificadas mientras no haya una regulación completa de los mercados financieros nuevamente. Entonces, creo que esas son mis aportaciones y lo que hace interesante al libro. Entonces, pues me estoy atenta a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora quisiera dar la palabra al doctor Roberto Soto, profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Roberto, si ya puedes abrir tu micrófono y tomar la palabra, por favor. Sí, gracias, doctora Mónica, y gracias a la doctora Claudia Esmeralda Maya por invitarme a comentario de su libro. Muchas felicidades primero. Lo primero es muchísimas felicidades. Es un gusto que nos permitas conocer tu obra este día. Pues sin más, vamos a hacer los comentarios, breves comentarios de 10 hojas del libro de Claudia Maya. Como ustedes pueden ver ahí está la portada: financiarización, securitización y crisis de experiencia estadounidense. Ese libro que se presenta en el tercer encuentro Norte-Sur Global, CISAN y EC. El título del evento, como ya llevamos 2 días: turbulencias financiera y política económica en la pandemia, desafíos para la integración, el cambio estructural y el desarrollo de norte a sur. Este libro consta de, permítanme. Roberto, ¿se gusta exponer el modo de presentación, por favor, para que se vea mejor? Ya. Este libro consta de, como ya lo había dicho la doctora Maya, consta de 5 capítulos, son 124 páginas. Eso es importante porque en sí es un libro chico, es un libro, pero muy sustancioso. A mí me encantó leer este libro. Bueno, al final me adelanto a mis conclusiones. Es muy fácil de leer, pero es muy didáctico, muy fácil de leer, pero su contenido es sensacional y ahorita se van a dar cuenta por qué. Es un libro de 5 capítulos, son 124 hojas. Obviamente consta de una introducción y, como ya mencionó Claudia, pues, el primer capítulo hace referencia al dinero, crédito y ganancia financiera. El segundo, cambios en la economía estadounidense en la posguerra y el creciente dominio de las finanzas. El tercero, crisis financiera y flujos de efectivo en la dinámica de la financiarización. Y los 2 últimos, transformación de los mercados financieros estadounidenses y estrategias de competencia de las corporaciones financieras, innovación financiera, crédito y securitización. Bien, ¿qué nos dice la introducción? Desde la introducción se vuelve interesante la obra. Nos habla de que la crisis subprime exhibe la complejidad del sistema financiero. La crisis del 2007-2009 nos demostró aún más qué tan complejos son los sistemas financieros. La postura que sigue la autora es la del dinero endógeno. Eso se ve a leguas
desde las primeras hojas, que esa es su postura teórica. Y la fragilidad e inestabilidad financiera, es decir, sigue un pensamiento heterodoxo post-keynesiano. Este proceso de desregulación e innovación permitió crear y conformar los mercados financieros tal como los conocemos hoy en día. Esto es muy interesante. La autora lo desagrega de una manera muy bien. Aunque la autora no lo menciona explícitamente, eso también es interesante por aquello que nos había comentado de que quiere hacer una versión 2 de este libro que sea sensacional, ya aterrizarlo a lo más actual que podemos tener hoy en día. No lo menciona, pero se destaca la ingeniería financiera, o sea, hablas de un proceso de regulación e innovación. No lo destacas explícitamente, pero la ingeniería financiera es fundamental durante este proceso. En particular cuando hablamos de especulación con productos derivados. Todo lo anterior se engloba en lo que nosotros conocemos como globalización financiera. Perdón el pleonasmo ahí. ¿Qué más? En esta introducción la autora nos dice que surgen nuevos mercados, instrumentos, en particular los derivados. Esto es interesante, ¿eh? Estamos hablando de los instrumentos se les conoce como los instrumentos de mayor alto riesgo que existen hoy en día, los instrumentos derivados, y por tanto procesos de inestabilidad, crisis recurrente y más profundas. Es decir, desde que está el proceso de regulación financiera, las crisis son más recurrentes. Por ejemplo, 1994 en México, 97, 98, 2001, 2008, etcétera. Entonces son más recurrentes y cada una de esas crisis son más profundas. Nos referimos, o se refiere la autora, a que el impacto de cada una de esas crisis es cada vez mayor. Los procesos de especulación e inestabilidad es lo común en los mercados financieros. Hoy en día es lo más común. De ahí se refuerza el proceso de financiarización. Entonces la financiarización se refuerza a partir del proceso de especulación, impactando, esto es lo muy interesante y lo recalca la autora a lo largo de su obra, impactando al mercado real y variables como la inversión productiva y el empleo. Aquí surgen actores como los inversionistas institucionales, es decir, hablamos de bancos de inversión, fondos de cobertura, aseguradoras, bajo la estructura del shadow banking. Estos son los que dominan el mercado. Estos inversionistas institucionales son los que hoy en día están dominando el mercado. Estos megaconglomerados financieros, o sea, hablamos de los grandes, de los bancos, Bank of America, o sea, tienen nombre y apellido, más los inversionistas institucionales, demuestran que el neoliberalismo apoyado en la globalización dista mucho de desaparecer. Solo se reacomoda. Es lo que la autora menciona a lo largo de esta introducción. El ofertar nuevos instrumentos, trajes a la medida, yo diría algo así como trajes a la medida para cada gobierno, empresa, etcétera, así como otros instrumentos como son el dinero electrónico, criptomonedas, estos instrumentos configuran los mercados más opacos y en su momento más frágiles. Entonces, la innovación es lo que está provocando fragilidad y opacidad. De lo anterior, ya lo mencionó Claudia en su introducción, en su exposición, se desprende el objetivo de este libro, esto lo leo textual, analizar los procesos que dieron lugar al fenómeno de financiarización, basado en la competencia entre las distintas instituciones financieras, en la innovación financiera y, en particular, en la securitización. Para ser más precisos, la autora se enfoca en el comportamiento y estrategias usadas por dichas instancias, en el uso que se le dio a las innovaciones enmarcadas en la estructura de la banca en la sombra en Estados Unidos, porque el objeto de estudio lo está limitando a la parte norteamericana, a raíz de los cambios regulatorios y transformaciones en el sector desde los años 70. La autora hace referencia a la importancia que tiene el dinero en la economía, el papel de la banca central, los bancos privados y otras instituciones financieras como son, ya lo hemos dicho, inversionistas institucionales. Es decir, lo que la autora nos dice en su obra es que debemos de comprender la arquitectura financiera que rodea el mercado norteamericano, yo diría los mercados a nivel internacional y sus efectos globales.
Por lo tanto, como ya habíamos dicho, el libro consta de 5 capítulos. Es de suma importancia decir lo siguiente. Insisto, no nos pusimos de acuerdo, pero es muy importante destacar esto. Dada su formación académica, como fue su etapa en la Universidad de Missouri en Kansas City, y su cercanía con los autores, profesores académicos post-keynesianos, los utiliza como fuentes primarias, es decir, las fuentes son ellos. Esto es muy interesante porque muchas veces leemos libros de que, según Pérez dijo que no, la autora hace un importante recorrido desde Keynes, Minsky, Randall Wright, Jan Kregel, Basil Moore, Mark Lavoie, Gary Binsky, entre muchos otros. Por eso la relevancia de este libro, y Claudia lo dijo en su exposición, pues los tenía ahí cerca, convivía con ellos, bueno, obviamente los que están vivos, ¿no? Convivía con ellos, fueron sus profesores, asistía a clases con ellos, aparte en los veranos de investigación que la Universidad de Missouri en Kansas City ofrecía, pues ella fue parte importante de esos veranos de investigación, participaba, fue anfitriona, pues en nuestro caso pues nos permitió estar ahí, etcétera. Bien, dicho lo anterior, esto es muy importante, ¿no? Hay que destacar esa parte, no es menor. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 1? Entonces voy a hacer un recorrido breve por cada uno de los capítulos, son 5, pero bueno, es rápido. La autora comienza este capítulo explicando la importancia que tiene el dinero en la economía. Es fundamental esto, la cual dependerá del enfoque teórico por el que se aborde. Obviamente se resalta el aporte teórico desde la postura heterodoxa, entre signos heterodoxa post-keynesiana. Resalta el papel que tienen los bancos en el financiamiento para expandir la economía, es decir, es precisamente el crédito el factor fundamental para generar riqueza y no el ahorro como depósitos como resaltan los postulados ortodoxos. En otras palabras, y siguiendo a la autora, su habilidad y disposición para otorgar crédito es un factor dominante en el crecimiento del empleo y de la economía. Es decir, queremos que la economía crezca, queremos que la economía sea dominante, fluya de manera adecuada, positiva, debemos otorgar crédito. En caso contrario, afectarán el circuito productivo y profundizarán la inestabilidad económica y financiera. La autora destaca la doble naturaleza del dinero. Por un lado es una creación del Estado y un medio de pago, y por otro los bancos lo crean a través de los créditos. Aquí entra otro factor importante y lo destaca mucho la autora: la financiarización, securitización y bursatilización de los activos. Es fundamental entender estos 3 conceptos que la autora a lo largo del libro lo explica de una manera muy, muy clara. Algo muy importante al respecto y que la autora destaca es que los bancos crean más dinero del que captan. Pero hay que entender algo, dice la autora. Esto es así porque su objetivo es la ganancia. Es decir, estamos hablando de instituciones que se mueven en toda una industria. Esta es la industria financiera, la cual utiliza la innovación y agregaría, como lo dije al principio, la ingeniería financiera para aumentar la liquidez y su ganancia, aunque si eso provoca inestabilidad, como ocurre, pues nuevamente utilizan la innovación para transferir los riesgos a otros agentes económicos. Esto es fundamental. Los inversionistas institucionales, los bancos de inversión, lo que quieren es obtener ganancia en el muy, muy, muy corto plazo. Pero si esto provoca crisis, no importa, ellos van a transferir el riesgo de pérdida a otros autores o agentes económicos primordialmente financieros. Y esto la evidencia empírica lo demuestra. Esa parte es fundamental porque, como menciona la autora, el financiamiento productivo pasa a segundo plano. En cambio, el apalancamiento de la especulación a través de la securitización toma mayor relevancia. ¿Por qué? Pues, es una pregunta que yo me estoy haciendo. La respuesta es porque la ganancia es mayor, aunque más riesgosa. Es decir, es un esquema de financiarización. Aquí un mercado resalta. Dentro de todos los mercados financieros, el más importante es el mercado de derivados. Y la autora a lo largo del libro lo hace referencia a ellos. Es decir, como destaca
Claudia, el objetivo principal del capitalismo es hacer dinero con dinero, justificando así la dinámica de la financiarización. En ese sentido, aterriza esa parte teórica en la economía de Estados Unidos. Por ello aborda un segundo capítulo y de una vez me adelanto. Otra de las muchas cosas que me gustó del libro es que tiene una lógica, un sentido conductor, tiene sentido cada uno de los capítulos, entonces es muy importante leerlos, cada uno de ellos. Por eso me encantó su trabajo. El capítulo 2, cambios en la economía norteamericana en la posguerra. En este capítulo la autora hace un recorrido de la economía de Estados Unidos a partir de la posguerra, destacando el papel de las instituciones financieras, en particular desde la década de los 70. A lo largo del despliegue de la especulación y la financiarización. Es decir, la autora va de lo general a lo particular, la parte general, la parte teórica, que es el capítulo 1. Aborda el comportamiento de las empresas, su evolución, ganancias productivas, deuda corporativa, inversión. Y destaca el comportamiento de los mercados internacionales de precios, tasas de interés, los cuales impactan de manera directa en las empresas. Los movimientos adversos de las variables clave contribuyen al estancamiento y, como dice la autora, a la destrucción de la renta de los oligopolios. Estas son algunas razones por las cuales hay un desplazamiento hacia los aspectos financieros especulativos. De ahí, como la autora destaca, la relación bancos y empresas va a cambiar, entrando aquí los mercados de capital. Si quiero financiamiento, voy a recurrir a los mercados de capital. Aquí, una crítica a la lectura. Esto también es relevante por si la autora quiere hacer un segundo libro. Aquí una crítica a la lectura. Cuando la autora destaca la importancia de la ruptura de Bretton Woods y sus efectos en la inestabilidad financiera, creo que esto debió de ser analizado en el inicio de este capítulo, no en el segundo apartado del mismo. Pero de ahí es muy importante lo que menciona. ¿Por qué? Porque efectivamente es un elemento para comprender los procesos de inestabilidad financiera y de crisis recurrentes, el rompimiento de Bretton Woods, así como los procesos de fusiones y adquisiciones en los mercados financieros y la expansión de la liquidez. Igualmente, la hegemonía de los mercados financieros de Estados Unidos. En particular, los inversionistas institucionales, repitiendo, bancos de inversión, fondos de cobertura y aseguradoras. Es decir, la especulación en su máxima expresión. Dicho lo anterior, de ahí la importancia de este tercer capítulo, ahí está el hilo conductor. Las crisis financieras y flujos de efectivo en la dinámica de la financiarización. ¿Qué nos dice este capítulo? Comienza con identificar los elementos característicos de las crisis financieras desde una visión heterodoxa, su anatomía y los efectos que provocan. En un primer análisis lo comienza con la crisis financiera de la posguerra. La idea básica es, cuando la tasa de ganancia industrial genera episodios de escasez de refinanciamiento, surgen otros episodios tipo Ponzi, por tanto, escenarios de endeudamiento y sobreendeudamiento. Esta segunda parte del sobreendeudamiento es mía. La autora señala la aportación de Minsky, afirmando que es uno de los autores que mejor estudia el origen del desarrollo de las crisis financieras, destacando la estrecha relación entre la economía productiva y el sistema financiero. Cuando el endeudamiento básico para las empresas se corta, ya sea vía precios o productos, se imposibilita el pago de esta deuda. El refinanciamiento se rompe y la crisis es inminente. Es decir, cuando no hay recursos para poder refinanciar las deudas, pues las empresas entran en crisis. Aquí es importante, tal como se mencionó en el capítulo 1, el crédito. Vuelvo a insistir, por eso es importante el trabajo de Claudia. Como tiene un hilo conductor, se entiende la importancia del capítulo 1 y la importancia que tiene el crédito y en general el dinero en la economía. Si no entendemos la naturaleza del dinero, es imposible comprender el porqué de las crisis financieras. En el penúltimo capítulo, la autora
analiza cómo se han transformado los mercados financieros en los Estados Unidos, en particular cómo han evolucionado los bancos de inversión, utilizando, como se dijo al principio, innovación e ingeniería financiera para generar altas ganancias. Lo anterior se puede dar a partir del proceso de desregulación financiera iniciada desde la década de los 70 del siglo XX, con el rompimiento de Bretton Woods. No es que en los otros periodos no haya desregulación financiera, sino que en este periodo es cuando más se destaca. Como se rompió el obstáculo en incursionar en actividades que antes hacían ciertas instituciones, es decir, la línea banco comercial, bancos de inversión, se fragmentó, es decir, se modificó la naturaleza de los mercados financieros al ser manipulados por los bancos de inversión. Es decir, con el rompimiento de diversas leyes Glass-Steagall, principalmente, entonces hubo un rompimiento entre la banca comercial y la banca de inversión. Es decir, ahora todo el mundo podía hacer las operaciones que hacían exclusivamente otros actores financieros. A partir de esto, hay un resurgimiento de instrumentos financieros. Hablamos propiamente los instrumentos financieros del mercado de derivados. Aquí hay una observación. Esos instrumentos no necesariamente surgieron en esta época, sino que se fortalecieron. Los mercados derivados había, la especulación había, hay algunos libros que nos dicen que había desde la época de Cristo que se especulaba con cierto tipo de instrumentos. Entonces, estamos hablando de futuros, opciones, swaps, derivados de crédito, etcétera, que son los principales, apostando a todo tipo de variables financieras y no financieras. Como dice la autora, su efecto es nocivo y destructivo. Esta última parte la agrego yo. ¿Qué se analiza en el capítulo 5? Donde la innovación permite expandir la liquidez privada. En el capítulo 5 es lo que ella retoma. La innovación es utilizada por todo tipo de agentes, bancos privados. Esto es interesante también. No solo son los agentes financieros, sino que también estamos hablando de bancos privados, públicos, bancos centrales, gobiernos, empresas públicas, empresas privadas. Aquí se debe destacar que son instrumentos de muy alto riesgo, donde las calificadoras son importantes, porque muchas veces estas otorgan, perdón la redundancia, calificaciones positivas al manejo de estos instrumentos. Sin embargo, no consideran el riesgo voluntario o involuntario, entre comillas, y el riesgo que implica. La banca de inversión en particular opera ese tipo de instrumentos. La mayoría se maneja en mercados OTC y muy poco en los mercados organizados, como lo voy a demostrar ahorita. Este punto es muy importante porque los primeros, los mercados OTC, over the counter o no regulados, o estos mercados no están regulados, o dicho de otra forma, se autorregulan solos. No significa que los mercados OTC no estén regulados, más bien las reglas del juego lo determinan los mismos integrantes de este mercado OTC. ¿Cuál es la importancia de los mercados OTC? Pues son capaces de influir, por no decir determinar, los precios de los activos no financieros y financieros. Oro, plata, acciones de empresas, índices accionarios, petróleo, trigo, maíz, gas natural, etcétera. Métanse al mercado de futuros y ahí van a ver las commodities que pueden negociar estos mercados. Son trajes a la medida, se les conoce como trajes a la medida. Si yo soy una empresa y requiero un instrumento con ciertas características, el operador me lo va a diseñar. Son trajes a la medida, lo que sea, como sea, sin importar los efectos, crisis y por ejemplo, la crisis de México en 1994, donde diseñaron los swaps, los famosos tesobonos más bien son un tipo swaps, pasando por el 2007, 2008 con la crisis subprime. En fin, hay muchos escenarios de crisis donde los derivados son una variable clave que permite entenderlas. Veamos a los Roberto, un minuto, por favor. Ya iba a concluir con mis cuadros. Esto es muy importante por lo siguiente. Esa es la tercera comentario que le haría al libro. Porque cuando uno lo lee, pues hay que hacer comentarios para el bien del libro, del bien de la autora.
no maneja tantas las cifras, no maneja cifras, cuadros, pues, como tal. Pero para comprender la importancia de este mercado, me di la tarea el día de hoy de sacar estos datos que ustedes están viendo ahí. Estamos hablando de un mercado organizado que son futuros y opciones que negocian 94, 95 y 85 billones de dólares. El mercado OTC negocia 639, 654 y 692 billones de dólares. Es decir, hagan la suma y en el 2020, al día de hoy, están negociando aproximadamente 770 billones de dólares, cuando el PIB mundial es de 83.84 billones de dólares. Es decir, bueno, este es el PIB que se pronostica. Vean la importancia de este tipo de mercados, la importancia de la innovación. Estamos hablando de mercados no regulados o mercados autorregulados. Con eso termino. ¿Cuál es el problema? Tal como destaca la autora, el aparente éxito de los mercados financieros contrasta con la falta de inversión en la industria. Esta innovación financiera se utiliza para dirigir recursos y sostener el crecimiento de los precios de los activos financieros. De acuerdo con Toporowski, señala la autora, es una era de las finanzas. Las finanzas solo financian finanzas. Las prácticas de los grandes conglomerados desataron la gran crisis del 2008 y esta es una gran responsabilidad, la promoción de insondables debacles financieras es una de las cuales todavía estamos inmersos, son palabras de la autora. Por último, solo queda decir, lean el libro, está muy bien estructurado, su lectura es profunda, bien documentada, diría, fácil. De verdad, Claudia Esmeralda Maya, muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. Ahora ya puse el cronómetro y me estoy automoderando a partir de este momento. Por favor, avísenme si ya pueden ver la pantalla. Sí, perfecto, muchas gracias. Mira, primero que nada, yo quisiera decir que es una emoción especial presentar un libro, ¿no? Porque es verlo nacer públicamente, ¿no? O sea, yo creo que hay distintas y diversas etapas del trabajo y uno sabe cuánto de sangre y sudor están detrás de cada una de esas páginas, ¿no? Entonces, no deja de ser un evento académico, pero con una carga emocional intensa, ¿no? Entonces, yo creo que es la culminación y la presentación en sociedad del trabajo realizado, ¿no? Qué lástima que no podemos hacerlo presencialmente, pero qué bueno que al menos en el mundo virtual hay la posibilidad que más gente también disfrute de esa presentación del libro, ¿no? Entonces yo creo que si retomamos todos los pasitos que hacia atrás, lo que está hacia atrás del trabajo que hoy se presenta, lo que es la dedicación a la investigación, como la vida se le va a uno en eso, en esa pasión por darle salida a la curiosidad intelectual y seguir estudiando, todo lo que implica la investigación académica sistemática, y la escritura, luego después las correcciones, el dictamen, más correcciones, el proceso editorial. Entonces es una trayectoria que no es fácil, ¿no? Y estar ahí cuidando el libro hasta que llegue ese momento de presentarlo. Entonces yo creo que es un momento, en esa sesión es un momento especial por eso, pues, ¿no? Y me sumo a lo que fue dicho por Roberto. Primero, que es un libro de muy fácil lectura, eso no significa vulgarizar el argumento, trivializar las preguntas importantes que Claudia se hace en su trabajo. Entonces es un libro que se nota en el tono que está escrito para un público académico más riguroso, pero también para sus alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, los alumnos
en la enseñanza universitaria que se interese por estos temas. Entonces, ese libro que tiene esa doble calidad y de ser muy riguroso, pero estar escrito también con fácil accesibilidad. La otra cosa que yo quisiera destacar antes de entrar realmente en la discusión del contenido del libro es justamente como en las actividades nosotros vamos ya llegando a la patita final de nuestro tercer encuentro Norte-Sur Global, Cizane y EC, y gran parte de ese encuentro, como los encuentros anteriores, se aprovecha en el buen sentido de la estancia de Claudia en Missouri, ¿no? En Kansas City. Entonces, parte de nuestros conferencistas magistrales, de nuestros panelistas, son gente con quien Claudia convivió en su formación académica de posgrado allá. Entonces, ese ping-pong entre la UNAM y los estudiantes de allá lo debemos a Claudia, pues, ¿no? Entonces, además de lo que Roberto dijo, ¿no? De que Claudia tuvo la posibilidad de debatir sus ideas y sus planteamientos y hipótesis con los autores que nosotros leemos, ¿no? Entonces, con Randall Wray, con el propio Kregel, o con quien uno quiera, ¿no? Pero entonces ese puente express de la UNAM y el post-keynesianismo de la UNAM y las profesoras con que nosotros nos formamos, la doctora Alicia Girón, la doctora Eugenia Correa, se fortaleció de esa experiencia de Claudia allá. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza importante también, porque es donde vida y trabajo profesional, académico, se fusionan, ¿no? Entonces, lo que no deja de nuevo de regresar al punto de la carga emocional que ese tipo de evento académico de la presentación del libro trae. Ahora bien, ya entrando en materia, también como fue destacado, voy a tratar de no repetir cosas que ya fueron dichas, solo de resaltar lo que realmente me parece interesante. Que Claudia parte de la teoría post-keynesiana, que es una de las corrientes del campo de la economía heterodoxa, y una de las características es justamente entender el dinero como un acuerdo social. Entonces, si queremos entender en la etapa actual del capitalismo, cómo el capitalismo ha cambiado cualitativamente en esos últimos 40, 50 años, tenemos que preguntarnos cuál es el ADN de ese cambio de la financiarización, qué es que está por detrás de ese predominio de los intereses financieros. Entonces, tenemos que hacer preguntas más profundas que nos llevan a reflexionar lo cual es la naturaleza mismo del dinero, ¿no? Además de esas preguntas que tienen una carga teórica especial para aquellos que estudian economía, ¿no? ¿Cuál es el poder de la financiarización? Entonces, esa es la discusión del poder y cómo el poder financiero va trasplantando su influencia a diversas dimensiones de la vida social, es algo que está por detrás de todos los capítulos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder de la financiarización? Se pregunta Claudia. ¿Cómo transciende el predominio y lo convierte en un dominio financiero? Entonces, esas son algunas de las preguntas muy profundas que Claudia toma como eje de reflexión teórica de todos sus capítulos, ¿no? Entonces, bien, dicho eso, aquí tomé algunas frases del libro que dan esa dimensión de esas preguntas más profundas, ¿no? Entonces, aunque no entre exactamente en el análisis de las consecuencias de la crisis 2007 y 2008, el libro hace una recopilación de las transformaciones de la trayectoria histórica del sistema financiero estadounidense que nos ayudan a entender ese momento de quiebre, ¿no? Entonces, esa transformación en el sector financiero
estadounidense es hecha siempre en paralelo con la reflexión teórica sobre los temas de importancia, ¿no? Entonces, están muy bien logradas la reflexión teórica sobre la innovación financiera, la tendencia a las finanzas desreguladas y cómo históricamente esos aspectos se fueron viendo a partir del análisis del sistema financiero en Estados Unidos, ¿no? Y siempre poniendo énfasis en cómo esa transformación va llevando a una creciente fragilidad financiera y que no es casual que cada 2 por 3 tengamos crisis menos importantes y de una manera no tan espaciada en el tiempo, crisis importantes en el capitalismo financierizado, ¿no? Entonces, el objetivo central del libro es justamente ese, de analizar cómo la financiarización está basada en la competencia entre las instituciones financieras, no solo bancos, pero otras instituciones financieras y agentes financieros nuevos que van apareciendo en esa historia, la innovación financiera y la securitización, ¿no? Y ahí hay la idea de securitización, que también uno encuentra en español como titularización, o sea, hay de chile, mole y pozole para definir ese mismo fenómeno, es la idea de ese creciente empaquetamiento de deudas, ¿no? Entonces, como el empaquetamiento de deudas va generando siempre mercados secundarios y secundarios y secundarios de negociaciones de esos papeles. Y esse processo que se conoce como finanças estruturadas, pero que quando uno dice finanças estruturadas parece, está firme, está fuerte, está bueno. No, pero finanças estruturadas significa que estão todos os agentes em maior ou menor medida amarrados uns com os outros. Então, se uma das puntas entra em default, todo o sistema, como um verdadeiro castillo de naipes, está conectado. Então, as finanças estruturadas dão base a essa fragilidade financeira em la arquitetura mesmo do sistema financeiro contemporâneo nos Estados Unidos. Então, essa descrição dessa tendência da transformação do mercado financeiro hacia isso vem acompanhado com a análise de como a legislação, como a regulação ha ido cambiando também para possibilitar isso. Então, os cambios regulatórios em el âmbito institucional jurídico de Estados Unidos possibilitam e catapultam esse processo. Então, isso também está analisado em el livro. Aqui já foi mencionado el capitulado, não quero repetir isso. Quero solo, e aí vocês veem na lâmina, el destaque, ¿no? El destaque en el capítulo que tiene una naturaleza más teórica, pero eso no significa que la teoría no esté siendo reivindicada en cada uno de los capítulos. Entonces, uno siempre ve que hay esa preocupación por la amarración teórica en la interpretación de los procesos que Claudia va analizando en cada uno de los capítulos. Pero el capítulo teórico está anclado en Keynes y quizás el post-keynesiano más ilustre cuando el tema se trata de finanzas, ¿no? Que es Hyman Minsky. Entonces, ahí se discute el dinero, el crédito, las ganancias financieras, la endogeneidad del dinero, el dinero-crédito, y el dinero y el crédito tendiendo a la securitización. El segundo capítulo da las claves para entender la tendencia al estancamiento en la economía estadounidense después de la Segunda Guerra. El tercer capítulo discute sobre innovaciones financieras, inestabilidad financiera y crisis. El cuarto está anclado en justamente el análisis de la banca comercial, los fondos de inversión, la banca de inversión, en esos agentes que son los protagonistas en el teatro de la transformación del sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Y el quinto capítulo de conclusiones. Entonces, y también encontramos en el libro un gancho para pensar, y esas son palabras de Claudia que dejó en el PowerPoint, como en el inicio de la pandemia,
Havia algo de recuperação da economia estadunidense se pensamos em el momento imediatamente anterior da crise de 2007 e 2008. Então, havia algo de recuperação dos níveis de emprego, de inversión, muito tímidos, pero a pandemia vino a botar por tierra esse esforço, ¿no? Então, temos uma crise sanitária maiúscula, uma tensão geopolítica mundial crescente em meio de uma transição hegemônica ou não que anda passando com os Estados Unidos, que com o ascenso do conservadorismo mais assustador de extrema direita em Estados Unidos, combinado com a profundização dessa desregulação financeira e a aceleração à infinita potência da inovação tecnológica aplicada ao setor financeiro, as inovações financeiras. Então, essa é parte do enroque que temos que reflexionar para tratar de entender o mundo hoje, e Cláudia dá claves firmes e seguras para que nós podamos ler o mundo del capitalismo pandêmico financiarizado com lentes mais e melhor calibradas, não? Então, esses seriam meus comentários. Felicidades, Cláudia. E tenho uma pergunta já preparada, aproveitando que estou com a palavra e em tempo, que usei 14 minutos, que é a pergunta do millón. Em tempos virtuales, ¿cómo conseguimos tu libro? ¿Cómo hacemos para conseguir tu libro? Entonces, sin más, muchísimas gracias. Muy bien. Voy a tomar un par de segundos para mencionar algo que no había mencionado, algo que verdaderamente, que atinadamente menciona Mónica, es esa carga emocional, ¿no? Este libro es algo como un hijo que tuvo toda una gestación y que finalmente ve la luz, pero no nace de la noche a la mañana, es toda nuestra experiencia de vida e intelectual está plasmado en la obra. Y bueno, alguien que dio mucho soporte a esto fue mi madre, y por eso va dedicado a ella. Y no puedo dejar de mencionar a la doctora Correa. O sea, la doctora Correa también, junto con Kregel, Randall y con todos los que pude estudiar allá, la doctora Correa también Eugenia Correa tiene una gran relevancia en mi pensamiento, ¿no? En mi pensamiento teórico. Entonces, honor a quien honor merece. Y bueno, ¿por qué no metí estadísticas? Eran históricas para empezar, ¿no? Entonces ya había mucha literatura que había respaldado algunas partes. Entonces, en un principio metí un par de cuadros, pero creo que como todo un cuadro de fusiones y demás, pero al final, para agilizar todo, mejor lo decidí sacar varios cuadros y dejarlos sin estadísticas, a que los dictámenes aceptaron eso, dijeron que no había problema, que se sobreentendía con lo que se desarrollaba a lo largo de la obra. Sí, esa es la intención, ¿no? Y como parte, no creo que es como parte de este proyecto, pero a lo mejor de uno en un futuro podríamos sacar otra obra, ¿no? Esto lleva tiempo, lleva tiempo amarrar esas ideas, y luego cuando uno anda metido en tantas cosas, uno necesita un sabático para poder organizar, sistematizar, profundizar toda la información. Yo soy bastante intuitiva, entonces si no tiene lógica desde el principio, no puedo terminar y avanzar. Entonces parte de esa intuición que tengo, que
que contrabalancea esa otra parte lógica y directa que puede tener Mónica o que puede tener Roberto, me ha ayudado a ir entendiendo estos procesos, ¿no? ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en el CISAN, el Instituto, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, piso 9. Ahí está la tienda. Ahorita, hasta que no haya la apertura de los centros y de las instituciones de la UNAM, pues simplemente podemos observar su portada, ¿no? Pero los invito a leer, no se van a aburrir, no se van a frustrar con lecturas, con una lectura, no es superficial, eso también intenté. De hecho, muchas de las cosas que hubieras podido presentar ayer están escritas. El aporte de Minsky a la inestabilidad financiera, y por ahí delineo cuál es el aporte o el vínculo entre Minsky y Veblen, que es muy importante también en el pensamiento económico financiero. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Me agrada que les haya gustado, especialmente para alguien que ya son expertos en finanzas, ¿no? Que hayan encontrado algunos elementos que pudieran clarificar algunos procesos. Eso me agrada, que sea no nada más para estudiantes, sino que tenga elementos que aportar dentro de especialistas, dentro de los lectores especialistas en finanzas. No sé si hay alguna pregunta del chat. Gracias. Roberto. Sí, yo. Solo un comentario rapidito antes, es que justo ahora está en Libros UNAM, entonces quien quiera de una vez adelantar la compra, Libros UNAM, ahí puse el link en el chat de YouTube y aquí en el chat del Zoom, entonces se puede encargar por la página de Libros UNAM y ahí recibir en su casa. ¿Y por qué es chiquitito? Porque esas eran también las exigencias en su momento del CISAN, ¿no? Que estas son las condiciones para poder sacar una obra relativamente rápido y sin muchas trabas también. Eso explica que no ahondé más, pero yo creo que sí podríamos en un futuro no muy lejano poder sacar un segundo libro. Roberto. Sí, y yo creo que también hay que sacar ya ebooks y cosas por el estilo, o sea, porque ya papel ya contaminamos. No, lo chiquito es un libro, vuelvo a insistir, teóricamente bien fundamentado, me encantó, porque cuando lo leí, créeme, me puse en la mente, a ver, yo no sé nada, a ver, empieza a leer, se entiende perfectamente, o sea, para alguien que apenas inicia en la licenciatura lo va a entender perfectamente, pero si es alguien que ya es de posgrado, lo va a reafirmar todo lo que se supone que ya sabe, por eso me encantó el libro, o sea, no es el echar flores, es que realmente es un libro teóricamente y tiene una secuencia lógica muy, 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 muy buena. Te digo, yo solamente haría el comentario donde manejas de Bretton Woods en segundo capítulo, yo lo pondría desde el principio de ese capítulo. Yo lo haría así, pero bueno, son cuestión de estilos. Y esta parte de los datos, es que a mí me gusta siempre ponerle nombre y apellido a las cosas. Y por ejemplo, esto es importante, eso no lo presenté, perdón, se me olvidó y me llevo 15 segundos. Esta es la mano invisible, por aquellos de que los que están formados más con la teoría ortodoxa. Pues no, pues resulta que la mano invisible tiene nombre y apellido. Y estos son los nombres y apellidos. Y vean, por eso es importante el libro, me encanta solo con este cuadro, porque la mano invisible nos dice que 4 o 5 bancos de los Estados Unidos manejan aproximadamente, ya no hice la suma, 250 billones de dólares a valor nocional de productos derivados. Y tienen de activos 3, 5, 6, 8, 9 billones de dólares de activos y manejan 350 billones en productos derivados, solo 5 bancos. O sea, esto es la mano invisible que tanto nos han dicho a lo largo de... Me encanta el comentario que hizo el doctor Arturo Guillén en alguna plática de la red.
Lo que pasa es que los que están acostumbrados a leer los panfletos de ortodoxos, pues creen en la mano invisible, pero aquí está la mano invisible, nombre y apellido, y es lo que Claudia destaca en su libro. Pues estos bancos de inversión son los que están especulando con todo tipo de activos financieros y no financieros. Por eso es importante destacar esta última parte. No, yo sí, adelante, hay que leerlo y cuando se pueda hay que adquirirlo, porque sí es muy importante y enhorabuena, Claudia, y ojalá los estudiantes de licenciatura y de posgrado lo puedan adquirir rápidamente. Bien, muchas gracias. Gracias. Mientras vamos recolectando las preguntas, yo quisiera arrancar con una, Claudia, si tú nos puedes decir, o sea, tú ya comentaste ahí la intención de hacer el segundo libro, ¿no? Del análisis en sí de la crisis 2007-2008 en Mieno, pero si tú tienes algún otro proyecto de investigación en el tintero, ¿qué es lo que te anda llamando la atención? Creo que lo que ahorita llama la atención es cuál es el papel del dólar, ¿no? En este proceso de financiarización. Si el cambio hegemónico, digámoslo, en relación a quién podría ser la nueva moneda, alteraría los mercados. O sea, es otra dinámica en los mercados financieros, el hecho de que existan como que monedas hegemónicas a la par, porque mucho del crecimiento de los mercados financieros, por ahí lo digo, tiene cabida la moneda hegemónica, el dólar, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría, o sea, agarrar un poco lo que es la dinámica de la crisis financiera que dio precisamente pie a que surgieran otras monedas colaterales. Entonces, por ahí iría la cuestión, ¿no? Y hasta dónde podría llegar el sistema, o bueno, el crecimiento del el volumen de operaciones, o sea, hasta dónde aguanta la propia economía y en las condiciones actuales seguir en esa lógica financiera rentista, ¿no? ¿En qué momento, qué es lo que va a hacer que haya un cambio? Si va a ser una moneda, si va a ser una reestructuración de la economía global, si va a ser otra crisis devastadora, si va a ser una guerra mundial, no lo sé. Entonces, pero ¿qué dice tu intuición? Lo verán cuando le escriba. Ahí les daré la sorpresa. No, les voy a comentar una anécdota. Cuando la doctora Correa lo leyó una parte hace algún tiempo, me dijo, mira, que para ser yo, estás enseñando algunas cosas. ¿Cómo, Claudia, se cortó tantito? Dice que, mira que te lo digo yo, que me estás enseñando algunas cosas. Y creo que ese ha sido el cumplido más importante en el recorrido de elaboración de este libro, ¿no? El que haya dado ciertos insights a expertos y poderlo bajar al grado de que gente como en el CISAN, que es tan multidisciplinario, puedan entenderlo y les pueda gustar. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo poco a poco y en conjunto, porque ustedes también son parte de la discusión, son parte de la formación, y replantear cosas que nos venimos formando en la cabeza. Entonces, también quiero agradecer a mi equipo de investigación, o sea, mis alumnos, mi apoyo, ellos son mis píes de repente, que no puedo correr tan rápido y gracias a Dios tengo un gran equipo de investigación a los cuales también reconozco y les doy las gracias. Y por ahí deben de estar. Muchas gracias. Bien, gracias, Claudia. Mira, y aprovechando entonces que ya hablaste de eso del trabajo colectivo y del grupo de trabajo, yo quisiera preguntar a los dos cómo fue que se conocieron, porque nunca dejó de llamarle la atención y hasta ahora que para Roberto tú eres Esmeralda.
Entonces, Y la vida es muy sencilla. Nos conocimos el 7 de noviembre de 1991. No digas eso. Porque fuimos compañeros de el primer día de clases en la Facultad de Economía y entramos el 7 de noviembre de 1991 en el Por mismo salón. favor, eso era top secret, Roberto. No vengas Sí me a acuerdo, hablar. el 7 de noviembre de 1991 ahí nos conocimos y obviamente yo la conocí como Esmeralda. Entonces a veces me cuesta trabajo cuando le hablan como Claudia y ¿quién es Claudia? Ah, Claudia Esmeralda, es que ahí su nombre es Claudia Esmeralda. Entonces, Sí. Y posteriormente, cuando entré a trabajar como becaria con las doctoras Eugenia Correa y Alicia Girón, solicitaban un becario urgentemente, como de repente, ¿con qué voy a llenar el presupuesto para que no se me queden las becas? Yo sugerí que tenía un amigo que posiblemente pudiera estar interesado. Entonces él entró. 25 de septiembre de 1995, ella me llamó el 18 de septiembre de 1995. Antes de salir a su casa en Querétaro, le dije, no te vayas, necesitan entrevistar a un becario en 5 minutos. Así es que Sí. canceló su viaje, me fui de vacaciones 15 días, me vine de vacaciones, según yo, vacaciones 15 días, y el 18 de septiembre de 1995, ella me llama y me dice, vente para acá, se requiere un becario en uno de los proyectos de la doctora Girón Correa, y a partir de ahí prácticamente trabajamos juntos en la parte de investigación. Pero nos conocimos en la facultad el primer día, 7 de noviembre del 91. Qué feo. A las 7 horas, si quieres saber la hora exacta, pues esa ya hora. Roberto. Bueno, pues así ha sido la historia y desde entonces estamos encaminados en esta vía que es la investigación, ¿no? Y nada arrepentidos. Excelente. Pues mira, yo creo que sería todo. Ya podemos tomar un break para preparar la última mesa del evento. Salvo que quieran dar algum comentário na despedida final, les doy a palavra 2 minutitos a cada um mais para hacer um cierre e nos vamos preparando para a última mesa do evento, que é justamente a mesa de avances de investigação. Bueno, empiezo yo para que ella cierre. Adelante. Primero, felicidades, Esmeralda, por el libro, excelente libro, de verdad, me gustó porque tiene un hilo conductor y se entiende. Le invito a todos los estudiantes a adquirirlo porque les va a ayudar para su formación académica. Si queremos entender la parte heterodoxa de cómo funciona el dinero, recurrimos a la obra de Claudia Maya. Es un libro sumamente completo. Es que es completo, lo interesante, es completo y enfocado en la economía norteamericana. Entonces, excelente obra, felicidades. Sí, pues Claudia. me gusta que tenga buen acogimiento. La obra es una obra proceso. Al decir esto, esta es la primera parte de la investigación que seguimos haciendo. No se cierra, la historia no termina todavía. Entonces, mientras podamos seguir entendiendo los procesos que van surgiendo aún con nuevos enfoques, como el enfoque de Drafka, que se me hizo muy interesante para poder entender la economía, habría que dar por ahí incluirlo también en el análisis del siguiente tomo. Entonces, pues muchas gracias y bueno, ya les dije dónde pueden conseguirlo. Que si por mí fuera, yo lo regalaba, o sea, yo le daba el PDF a todos, pero no es el caso porque lo editó el CISAN y quiero agradecer al CISAN por haber dictaminado la obra y haber decidido publicarla. Entonces, mi agradecimiento a mi directora y al consejo editorial, también recibí buenas críticas de ellos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Cláudia. Gracias, Roberto. Felicidades por el libro. Y ojalá tengamos acceso a él más rápido. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Nos vemos aquí a las 4 para la mesa que encierra ese tercer encuentro Norte-Sur Global. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, felicidades. Gracias.